El análisis frente a frente, como de costumbre, con el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador y expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Les doy la bienvenida y voy rapidito porque tengo hoy muchos temas. Vamos a comenzar con la información publicada por el propio gobernador, que se modificó el proyecto 931, donde se propone la transferencia. Antes era 165 millones, ahora aumentó a 225. Les pregunto qué problemas puede traer, porque antes había cierto grado de oposición señalando que no se habían identificado los fondos de repago. ¿Hay los votos dentro de ambos partidos? Buenas tardes, Ivonne. Pues mira, me parece que, como tú señalas, había dudas y el propio administrador del fondo, cuando compareció a vista pública, levantó unos planteamientos que fueron atendidos. No se pone en riesgo fondos de la corporación que puedan estar destinados a lesionados, a patronos o a ningún servicio. Bajo ninguna circunstancia, el lenguaje lo aclara. Se está utilizando fondos que son excedentes que han logrado acumular en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y en la conferencia de prensa que se celebró en Fortaleza, así lo manifestó de manera directa. Dijo más el administrador del fondo que su capacidad financiera ha mejorado de forma tal que están considerando bajar las primas y además aumentar los beneficios a los asegurados, ¿verdad? Así que esa parte de la preocupación está fuera. ¿Por qué subirlo de 165 a 225.5 millones? Pues porque de esa manera se logra un 0% de aumento en la factura de la luz por los 3 meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, y solamente un 2%, que era mucho más el aumento en acueducto por el periodo de todo un año. Habrá gente que pueda criticar esta situación porque no es una solución permanente. Una solución permanente hubiera sido permitir los proyectos de transición que se trataron de hacer en el pasado y que los ambientalistas y los que se oponen a todo se oponían, ¿verdad? Como es su costumbre. Pero no es menos cierto que por un periodo de 3 meses, en el caso de energía eléctrica, y por el periodo de un año, se le da un alivio directo al bolsillo, no tan solo a los ciudadanos en su hogar, sino también a pequeños y medianos comerciantes que están lastimados con las cargas que representa el aumento de la factura por el costo elevado que ha adquirido el petróleo en el mercado. Ayer Telemundo le decía al país, el país se enteraba a través de Telemundo que el precio del barril de petróleo se está desplomando, o sea que la luz va a bajar, y que el alza que hubo fue temporera. También una noticia que vimos hace un minuto y que hemos estado viendo por las últimas semanas aquí es que los municipios no tienen los fondos necesarios porque no hay dinero para el fondo de equiparación para que usted reciba los servicios de recogido de basura, de ama de llave, las cosas que nuestro país los más pobres necesitan. Hemos visto aquí, hemos cubierto aquí en Telemundo el problema de fondos en el seguro, en el retiro de los policías o de la IUPI, etcétera. Pero no, identificamos 220 millones de dólares y los utilizamos para un alivio temporero mínimo, en realidad es un % muy bajito en su factura de luz, en vez de resolver problemas permanentes. Con esos 220 millones se resuelve si el total del fondo de equiparación por 3 años, o se subsidia lo que se adjudicó por la Junta en el presupuesto aprobado por 5 años. Resolviendo problemas permanentemente, pero no. Queremos coger ese dinero. Yo, como no voy a postular para nada, puedo decir lo que pienso aquí sin ningún tipo de problema. Mire, lo que yo pienso, ¿verdad? Usted puede discrepar de mí. Esos 220 millones pudieran solucionar problemas muchísimo más grandes, pero no. Hay que poder decir, y aquí están todos los partidos a favor, todos, hay que poder decir que se hizo un alivio minúsculo en el precio de la luz ficticiamente, quitándole chavo a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, como si no lo necesitaran. Como dice Tomás Rivera Schatz continuamente, que en el país no hay sobrantes. Ese dinero se puede utilizar para algo. Mire, acabamos de ver que que se reunieron los alcaldes con el gobernador. ¿Cuántas veces hemos dicho que hacen falta chavos para el retiro de los policías o para la IUPI? ¿Por qué no los asignamos a esas cosas? Porque es menos populista. Por un tema de voto. Pues mire, yo prefiero votar por un gobierno que resuelva el problema de los municipios por 5 años, o que resuelva de una vez y por todas el problema del retiro de los policías, a uno que me baje la factura de la luz mínimamente, cuando va a bajar como quiera, porque el precio del petróleo se está desplomando.
Yo todavía tengo la duda de cuál va a ser la fuente de repago, porque de hecho el director del fondo había planteado eso en la legislatura cuando era 165. Si hoy está diciendo que con 225 no tiene problema, ¿de dónde va a salir el dinero para devolvérselo al fondo? Pues voy a aclarar dos cosas. En primer lugar, se compra trimestralmente. Por eso es que aunque baje el petróleo, como ya se compra por el trimestre, pues es para ese trimestre que se paga. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia está en que si usted va a comprar petróleo o combustible para abastecer y dar servicio de energía eléctrica a Puerto Rico entre julio y septiembre, pues usted lo compra antes, no lo compra después. Así que si baja, pues eso va a ser para el próximo trimestre, para lo que se vaya a adquirir para el próximo trimestre de energía. Segundo, hoy, el dinero del fondo no es del administrador, no es de los empleados del fondo, es del pueblo de Puerto Rico. Hoy las pensiones de los jubilados se pagan en el 100% por el gobierno de Puerto Rico, que la Junta le quería cortar un 10%. Entonces aquí, de momento, hay gente que se preocupa, ¿verdad?, por cosas que nos parecen a nosotros que son obvias. El dinero de la corporación del fondo no le pertenece a los empleados, le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y de la misma manera que el pueblo de Puerto Rico ha pagado la pensión de los jubilados porque entiende que es una causa justa y correcta, pues ahora, para lograr un alivio en el bolsillo de los puertorriqueños por 3 meses en energía eléctrica y por 1 año en acueducto, se identifican esos fondos para mandarlos allá. O sea, no es que estamos cogiendo dinero prestado aquí, ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. O sea, ¿de qué repago están hablando? Ese dinero es del pueblo de Puerto Rico, punto. En cuanto a eso, la autoridad de acueducto ha manifestado que pierde más del 50% del agua. Pero para dar un alivio, el fondo le tiene que dar dinero a acueducto para que no suba. ¿Qué tal si mejor, si van a coger los chavos para acueducto, que acueducto los coja para eliminar el salidero? Para ponerle brea al roto que hacen cuando arreglan un salidero y no dejen allí el bache para que todo el mundo se les barate el carro. Para solucionar problemas permanentes, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, con mayor respeto al gobernador, es mucho más fácil estar aquí analizando que estar allí tomando decisiones, eso es un hecho cierto. Pero me parece a mí que 220 millones, que de acuerdo al presupuesto de hoy, de acuerdo al presupuesto que se acaba de aprobar, permitiría eliminar el problema del fondo de equiparación por 5 años, porque sería añadirle 40 millones anuales a los 40 aprobados. Me parece a mí que es un problema de mucha más magnitud. De hecho, acabamos de verlo aquí en Telemundo, a los alcaldes saliendo de la reunión de la Fortaleza, que es dar una reducción mínima en el precio de la luz que como quiera va a bajar, porque se está cayendo el precio del petróleo. Bueno, vamos al segundo tema porque me queda bien poquito tiempo. Me gustaría el análisis de ustedes, la reacción a la sentencia emitida hoy por una jueza en el Tribunal Federal contra el exalcalde de Guayama de PPD, Eduardo Cintrón. 30 meses de cárcel y 3 años de probatoria. ¿Está enviando un mensaje? Me parece que sí, está enviando un mensaje, pero es un mensaje que todos conocemos. O sea, no robar. Es algo que yo sé de que tengo uso de razón. O sea, que me parece a mí que el hecho de que sea necesario que se envíe un mensaje, me parece a mí que hiere la retina del país entero. Esto de que hemos presenciado me parece a mí absurdo, me parece a mí inaceptable, me parece un problema increíble. Yo conozco a Eduardo Cintrón, jamás lo hubiese pensado de él, igual que jamás lo hubiese pensado del alcalde de Guaynabo, que no se ha declarado culpable, se le presume inocente. Pero es terrible, de nuevo, mandar un mensaje de que robar está mal. Me parece a mí que es algo que nunca se había escuchado, es algo que se supone que sepan desde antes de llegar a la escuela en primer grado. Ivonne, me parece que el mensaje está no necesariamente en la sentencia, sino en que los atraparon a varios funcionarios que se apartaron de la ley y trataron de lucrarse, ¿verdad? A veces alguna gente piensa que debe ser una sentencia más severa, más fuerte, ¿verdad? Castigar con más rigor, pero el mensaje es que los atraparon robando, faltándole a la confianza. Ese es el mensaje. El mensaje es que lastima la dignidad de su familia, ¿verdad? El buen nombre que tenían y que los ubicó en las posiciones que lograron gracias a la confianza del voto de los electores. Yo creo que ese es el mensaje y me parece que es el que todos debemos reflexionar profundamente sobre cuando se habla de corrupción. El 60% que se habla de pérdida no es tan solo de salideros, es de gente que se roba el agua. Gente que se roba el agua. Ese es el mensaje.
Bueno, les agradezco el análisis y mañana continuaré.